Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de viernes, nuestra, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Como sabemos, en esta primera semana, bueno, pues estamos abordando la unidad uno, arte y expresión comunicativa. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Recordando primeramente, bueno, que en la sesión, este material lo estamos abordando desde la sesión del miércoles. Vamos a agotarlo. Muy bien, entonces estuvimos revisando acerca de las marcas de literariedad, ¿sí? Marcas de literariedad eh, y todo lo que es acerca de la literatura, ¿no? Desde su concepto, sus características, sus elementos de fondo, sus elementos de forma, eh, así como los géneros y los subgéneros literarios. Para ello incluso les compartí una infografía adicional a este material que ya la tienen en el foro de novedades, que seguramente, pues bueno, les va a servir también de apoyo para responder, realizar las actividades de la semana y para complementar también el aprendizaje. Vamos a continuar hoy hablando del proceso de lectura, el contexto de producción, lo que es fondo y forma, los elementos de análisis para una obra literaria, con algunos ejemplos también, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, las figuras retóricas, sí, que de manera concreta, vamos a ver la metáfora, comparación, hipérbole y oxímoron, pero igual les compartí también en el foro novedades un esquema con todas las figuras literarias, eh, pues para ampliar un poco más el conocimiento. Si en algún momento alguien quiere escribir poesía, este, cualquier género literario, bueno, puedes apoyarte de este esquema para utilizar el arte de la palabra, ¿no? Sentido figurado, el lenguaje connotativo. Y por último, pues alguna duda, comentario, ¿sí? Si es que encontramos a alguien de manera sincrónica, pero como he comentado por la naturaleza de estos módulos, este, por lo regular participan a veces ya en las grabaciones de las sesiones. Entonces, esperemos que en algún momento podamos compartir de manera síncrona. Definitivamente es mucho más significativo, ¿no? Siempre hacemos una sesión más enriquecedora cuando hay esa réplica al momento de manera síncrona, como ya digo. Pero, en fin, de cualquier manera, este acto comunicativo pues también se realiza de manera asincrónica. Ventajas también de alguna manera que tiene para ustedes en este sentido este modelo educativo, eh, que bueno, puedes organizar tus tiempos y tú en el momento que consideres correcto, adecuado, pues participarás pues en las sesiones, al realizar tus actividades, en fin, cuestión de personal y es pues válido, ventajas de este modelo educativo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ver lo que es el proceso de lectura.
Proceso de lectura. Ayer, perdón, en la clase anterior, la sesión anterior de miércoles, hablábamos acerca de la importancia de la lectura, de la importancia de la escritura, dos de las herramientas más importantes con las que contamos como seres humanos, y aquí no es la excepción, ¿no? En este modelo educativo que es Prepa Línea C, de tu formación académica. Por un lado, la escritura te permite expresar, fungir a ti como emisor, porque tú eres el que transmites emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, etcétera, a través de la escritura. Y a través de la lectura somos receptores, ¿verdad? Como que cumplimos otra función. ¿Cuál es? Pues la de receptor, precisamente, para obtener conocimiento, sabiduría, transportarse a otras épocas, conocer el arte de otros tiempos, sabiduría también en general, que es también lo que encontramos o lo que buscamos a través de la lectura, en fin. Son muchísimas, podríamos llevarnos la sesión hablando de todas las ventajas o de todo lo que obtenemos a través de la lectura, el autoconocimiento también, ¿no? Nos conocemos mejor a nosotros mismos por medio de la lectura, nos identificamos con otros personajes y reconocemos en ellos aspectos de nuestra psicología, de nuestras emociones, en fin, que pueda ayudarnos a, pues, a mejorar en todo sentido. Bueno, entonces, entre tanto, pues la lectura tiene un proceso precisamente para poder lograr obtener ese conocimiento, ese mensaje, esa sabiduría o la intención, la intención que esté buscando el autor con su texto. Entonces, para que nosotros, como receptores, como lectores, podamos obtener ese conocimiento que el autor plasma en su escrito, pues bueno, aplicar el proceso de lectura es una herramienta, pues, extraordinaria. Sí, comprender desde un principio, para empezar, como ya decíamos, la intención de la lectura y por otra parte, todo lo que tenemos que hacer para realmente lograr el objetivo que estamos buscando. Y va en cuestiones muy básicas, pero sumamente importantes. Vamos a abordar primero esta etapa, la prelectura, antes, ¿verdad? Antes. Sí, entonces, antes de la lectura. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Primeramente, de hecho aquí lo hemos abordado, lo has abordado a lo largo de estos módulos anteriores, llevar una agenda primeramente, ¿no? Este, ¿Qué días de la semana? Lo ideal es que sea diario, pero bueno, la naturaleza de cada quien. ¿Qué días de la semana me conviene más leer? ¿O qué tipo de lectura, verdad? A lo mejor lunes analizo los recursos de la semana y las actividades. El martes leo actividades y empiezo a realizar y participar en foros, en fin, diferentes tipos de lectura, pero organizar el tiempo de lectura para que pueda fluir esta. No es lo mismo querer y el horario igual, a qué hora me conviene más leer. No es lo mismo leer en un momento, en calma, que ya lo tienes destinado para ello, que no hay distractores alrededor, que no hay pendientes. Todo eso es súper importante. A tener que leer con presiones, con distracciones, ocupados de otra cuestión. Entonces no es lo mismo. La planeación de la lectura es eh, muy importante, muy significativo y para que nosotros la disfrutemos, porque luego a veces eso pasa, ¿no? Este, no la disfrutamos, pero justo por eso, por otros pendientes, otras ocupaciones que traemos.
Todo esto es parte del proceso de lectura, de la etapa previa, la planeación de la lectura, estar en un lugar cómodo, agradable. Habrá quien funcione con música, música ambiental, música clásica, de fondo. Si se han fijado, siempre tengo yo música de fondo. Tiene muchas razones, nos ayuda a armonizar, nos ayuda a armonizar. Bueno, es cuestión personal también. Definitivamente la música ayuda a la concentración, a poder vivir mejor esa experiencia, pero será cuestión de cada quien. Pero el chiste es que sea un momento que se disfrute, un momento agradable, estar tomando una taza de té, un vaso de agua, disfrutar el momento de que voy a leer. Todo esto es parte de esa etapa previa. No es lo mismo ponernos a leer con distractores, televisor prendida, contestando mensajes en el celular. Luego a veces los chicos en el aula presencial comparten eso, ¿no? Que no se les pega o que no, así dicen literalmente, ¿no? Que no se les pega, que no comprenden lo que leen, pero bueno, están llenos de distractores, pendientes, interiormente igual, ¿no? Parece que estás leyendo, pero con un montón de pendientes. O queremos leer, por eso les hablaba del horario, acostados en la cama, ya 10, 11, 12 de la noche, ya muy cansados, muy agotados. No va a ser lo mismo a ponernos a leer en un momento, a lo mejor cerca de la naturaleza, en un jardín, si tenemos algún jardín, algún espacio adecuado para la lectura. Voy a disfrutar en ese momento igual de un café, de música clásica, música ambiental, en fin, si se fijan, es un momento de placer, de gusto. Cuando leemos de esa manera, pues automáticamente estamos interpretando, viajando a través de estos textos, comprendiendo la intención que tienen los autores con sus obras. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Disfrutar de la lectura con una planeación, preparándonos para ello. Ya de manera más académica, digamos, ¿qué hacemos en la prelectura? Conocemos al autor, conocemos la obra. Si conocemos nosotros previamente el contexto de la obra, pues no sé, podemos identificar que esa obra surgió en un contexto de una guerra, en un contexto de alguna monarquía, algún contexto de alguna situación particular, algún desastre natural, quizá, económicamente alguna situación precaria precisamente en ese contexto, en fin, todo lo que podamos saber de la obra, todo lo que podamos saber del autor, igual del autor, qué edad tenía, qué circunstancias estaba viviendo, inclusive si pertenecía a algún movimiento artístico, alguna corriente filosófica, en fin, todos esos elementos previos antes de leer el texto como tal, la novela, el cuento, el ensayo, el tipo de texto que sea, nos da una idea de este contexto para nosotros poder vivir e interpretar mejor una obra. Entonces, cuando nosotros sabemos previamente esto, como que la lectura se da de una manera más fluida, incluso nos ubicamos en ese contexto de alguna guerra, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que luego toca analizar mucho ese tipo de textos. Entonces, hace una diferencia el conocer estos elementos previos, todo lo que puedas saber previamente de la obra y previamente del autor. ¿Sí? Entonces, bueno, ya me empapé de la obra, ya estoy preparado, estoy en un espacio agradable, a gusto, cómodo. Vamos con la lectura. Por lo menos sabemos que realizamos dos tipos de lectura, incluso desde la etapa previa comenzamos a leer. También revisando la contraportada, el prólogo, ¿sí? Revisando el libro de manera física. Entonces, primero realizamos ya en la etapa de la lectura, realizamos una lectura global, esa parte que nos ayuda a identificar qué tipo de texto es, quién es el autor,
prólogo, la contraportada, como ya decía, ¿no? Y la segunda, que es ya cuando estamos leyendo propiamente la lectura de investigación, ya estamos profundamente analizando el texto y es viviendo una experiencia. Mencionamos aquí, ¿cómo es vivir una experiencia? Es poner nuestros cinco sentidos al momento de la lectura. Sí, estamos al momento en el que estamos leyendo, no existe nada más, por eso ya decía, los pendientes, distractores, en ese momento estamos dentro de ese contexto, en ese castillo, en ese pueblo, en ese parque, en esa ciudad, en esa casa, en esa época medieval, quizá, no en esa época romántica o en ese contexto desfavorable para las mujeres, por ejemplo, en el caso de Sor Juana, en fin, estar dentro de esos contextos, imaginar tal cual, cómo olía, cómo se veía todo ese lugar, todo ese contexto. Eso es vivir una experiencia. Estás experimentando emociones, sentimientos a través de la lectura y por lo tanto, les decía en otras sesiones, ¿qué pasa cuando vivimos una experiencia? Las experiencias, ya sean positivas, negativas, pues las experiencias no se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, eh, es como tenemos que leer. Entonces, como ya comentaba, igual desde la etapa previa, no es lo mismo leer de esa manera, concentrados y demás, a estar leyendo con algún distractor, contestando mensajes de celular, teniendo música de algún otro tipo que no favorezca a la concentración, ¿verdad? Va a ser pues realmente muy distinto. Entonces hablábamos también en estas dos lecturas que que es la lectura exploratoria y la lectura analítica, dos tipos de lectura que realizamos. Subrayamos también una técnica, es importante, subrayamos eh, las ideas más importantes, lo esencial, todo aquello que nos haya llamado la atención como rasgos principales de la de lectura, siempre van a favorecer también a a su comprensión. Eh, unos segundos. Listo. Y por último, hablamos de la poslectura. Sí, por último, la poslectura. ¿Qué hacemos después de haber leído? Tenemos que hacer algo. Todavía falta una etapa. Esta es después, esta es post. Sí, poslectura. Es pre, antes de la lectura, durante la lectura y posterior a la lectura. De hecho, todo lleva un proceso, ¿no? En la vida, en la naturaleza, en todo lo que hacemos, en cómo vivimos, todo lleva un proceso. En el caso de la lectura, no es la excepción. Entonces, después de haber leído, ¿qué voy a hacer? ¿De qué se trata? Escribir algo. Un listado de palabras clave, un listado de ideas, algún esquema, algún resumen, alguna síntesis, inclusive un dibujo, lo que nosotros queramos, pero escribir algo, plasmar algo después de haber leído, pues favorece a esa comprensión. Le llamo yo, es como anclar ahí el aprendizaje, este, para tenerlo muy claro. Entonces, este es el proceso de lectura y pues nos vamos a apoyar de él durante todo el módulo y en próximos módulos, ¿no? Siempre estamos leyendo y cuando realmente queremos, pues, obtener algo de una lectura, un análisis de la misma, pues, bueno, aplicar el proceso de lectura siempre va a favorecer a esa comprensión, una planeación correcta, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Los elementos de análisis
de una obra literaria. Y para analizar una obra literaria, pues tenemos que identificar, conocer estos elementos de fondo, ¿sí? Elementos de fondo principalmente. Eh, lo veíamos desde el esquema anterior, lo que es fondo, que es el asunto, el contenido de lo que trata la obra, la forma, el revestimiento del fondo, ¿sí? El género narrativo, poético, dramático, el tipo de lenguaje, las figuras literarias, etcétera, el autor, la persona que crea la obra literaria, el emisor, el sujeto lírico, el hablante, y puede ser que el autor sea un varón y quien se expresa sea una niña, por ejemplo, ¿no? Es el sujeto lírico, es quien se expresa realmente en la obra, o incluso puede ser un elemento, el amor mismo, por ejemplo, puede ser el sujeto lírico, y el contexto de producción, y de recepción. El de producción, pues todo lo referente al momento en el que el autor creó la obra, y en el de recepción, nuestro contexto también, porque definitivamente interpretamos una obra de acuerdo a cómo nosotros también nos encontramos. Si nosotros estamos alegres en algún momento que leemos alguna obra, definitivamente la interpretación va por esa línea, o si estamos tristes, o si estamos pasando por alguna preocupación, en fin, es otra la interpretación que vamos a hacer. Entonces hay un contexto de producción y hay un contexto de recepción. El contexto del autor, ya decíamos, todo lo que tenga que ver con el autor. Eh, edad, madurez, eh, género, oficio, situación, familiar, estado civil, experiencias determinantes de vida, como aquellos factores sociales y colectivos que lo enmarcaron: el año, lugar, época histórica, ideologías, visiones de la época, acontecimientos importantes, características económicas, políticas, en fin, todo lo que podamos saber del autor, pues nos va a ayudar a que entendamos por qué pensaba como pensaba, o por qué se expresa como se expresa. Todo ello favorece muchísimo a la interpretación de una obra literaria. Por ejemplo, aquí, en el caso de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Eh, gran escritor, creador de El Principito. Es un ejemplo de un contexto del autor francés, nacido en 1900, Antoine de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye a Francia ocupado por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis. Puntos suspensivos. ¿Sí? Es un ejemplo del contexto del autor. Veamos al de la obra, pues es muy similar. Todo aquello relacionado con la obra es el entorno o espacio que sirve de marco para entender un determinado episodio, ¿sí? Circunstancias igual, sociales, culturales, religiosas, económicas, sí, todo lo referente al cómo estaba en ese momento la sociedad, qué sucedió, qué situaciones acontecían al momento en el que la obra surgió. Quizás había una guerra, había una pandemia, ¿sí? Diferente. Claro que esos eventos tan significativos nos impactan nuestra manera de vivir, por lo tanto, nuestra manera de pensar, y de igual manera, pues se refleja en las obras, en los escritos de los autores. Entonces, eh, decía, citando a Andrés Manuel López Obrador, que nuestro presidente, bueno, que dice esta frase que de ahí, citándolo a él, les comento: no hay texto sin contexto, ¿sí? Entonces, para poder analizar una obra, necesitamos saber qué situaciones ocurrieron,
en qué periodo histórico, qué eventos marcaron el surgimiento de esa obra. Entonces, tenemos un ejemplo igual ahora de igual de la misma obra, pero orientada a, a la obra, mismo contexto. Eh, Publicado en Francia luego de su liberación y consolidado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de ese país, desde entonces El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Desde su primera publicación ha sido recibido positivamente por parte de los lectores, por lo que se ha reformulado muchísimas veces en distintas versiones y adaptado a varios soportes artísticos, como musicales, canciones, obras de teatro, películas, etcétera. Puntos suspensivos. Este es un ejemplo de contexto de la obra. Es distinto, ¿verdad? Contexto del autor, nos centramos en él. Contexto de la obra, eh, situaciones culturales, sociales, políticas, que rodearon en ese momento, en esa época donde surgió la obra. Elementos de análisis, muchos de ellos ya los hemos estado revisando elementos de análisis de una obra literaria. Eh, por ejemplo, al argumento que, bueno, pues en esta semana hemos estado realizando, les toca realizar esta actividad integradora, donde precisamente analizamos estos textos y en esta tabla debemos de ubicar cuál es el argumento, que es de lo que trata, un resumen, una síntesis general, pequeña obviamente, alrededor de 3, 5, 6, un párrafo de alrededor de esas líneas, ¿no? 7, no muy extenso, pero sí un resumen general, una síntesis general de lo que trata la obra. El tema es mucho más concreto, la idea principal. Entonces, mientras que el argumento lo conocemos con la pregunta ¿qué sucede en la obra? El tema lo conocemos con la pregunta ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea central de este texto? Las acciones son diferentes momentos, episodios que ocurren en la obra. Bueno, pues toda obra tiene muchas acciones, pero identificamos principalmente tres para conocer, como en este sentido, de la acción cuando analizamos una obra literaria. Eh, un episodio, un momento, una acción del inicio, una acción del desarrollo clímax, una acción del desenlace. Tres acciones como que generales. Con ello hacemos ese análisis de este elemento de acción dentro de una obra literaria. ¿Y qué son las acciones? Ya decíamos, pues hechos, todo aquello que ocurre en la obra literaria. Entonces, obviamente, pues está llena de acontecimientos, llena de eventos, llena de hechos. Por eso digo que reconocemos en esos tres momentos tres acciones principales. ¿Sí? El tiempo, la duración en la que se presentan los hechos y que puede ser de dos tipos. Tenemos tiempo objetivo o cronológico, tal cual. Ahí aparecen las horas, los días, la fecha exacta, el tiempo que transcurre en esa historia. O tenemos un tiempo subjetivo y psicológico, que este tiempo transcurre solamente en la mente del personaje. ¿Sí? No se menciona, no se hace mención para nada del tiempo. Entonces, ese es un tiempo eh, psicológico o un tiempo subjetivo. El espacio es el lugar o los lugares que donde se llevan a cabo los sucesos de la obra y pues para conocerlos es donde se desarrolla la obra. En un parque, en un pueblo, en un castillo, y en fin, el lugar, el espacio donde ocurre la historia. Los personajes, pues esos seres creados por el autor con características como nosotros, físicas, emocionales, interiores, exteriores, y que se clasifican de acuerdo a su papel
dentro de la historia, su constancia, su participación dentro de la misma, como principales, secundarios, ambientales, incidentales, en fin, elementos de análisis en una obra literaria. Y aquí les comparto un ejemplo de análisis literario de esta gran obra dramática, Romeo y Julieta, del gran William Shakespeare. Sí, entonces, como ejemplo, a ver, ok, Romeo y Julieta es una de las obras más relevantes y conocidas del poeta y dramaturgo William Shakespeare, considerado como el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más notables de la literatura universal. Sí, habla aquí de ahora del argumento. Pertenece a dos familias que se odian a muerte, pero al verse se enamoran y comienzan un romance lleno de dificultades debido a una serie de sucesos desafortunados y mortales que obligan a Romeo a huir de la ciudad luego de casarse en secreto con Julieta. Puntos suspensivos. Entonces, este ejemplo puede servir para comprender cómo hacer este análisis de nuestra obra literaria. Igual, acá es más elementos de análisis de esta obra literaria. Y ahora llegamos a el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Sí, lenguaje denotativo y connotativo. Como el lenguaje que utilizamos, bueno, en este momento es el lenguaje denotativo. Estoy expresándome de una manera clara, objetiva, concreta. Sí, es un lenguaje denotativo. En el caso de la literatura, utiliza otro tipo de lenguaje, el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es aquel que adquiere sentido de acuerdo al contexto donde surge, donde se da, donde está escrito, y utiliza el sentido figurado, lo que conocemos también como lenguaje metafórico. La intención que tiene la literatura es desarrollar la imaginación, la creatividad, viajar, transportar, experimentar todo tipo de emociones como es el arte, ¿no? De maravilloso. Pues obviamente, para que esto suceda, utilizamos la creatividad. En todo el arte se utiliza la creatividad. ¿Cómo se utiliza la creatividad en el caso de la literatura? Precisamente a través del lenguaje connotativo o del lenguaje figurado. Es la manera en que el autor plasma sus emociones, sentimientos de una forma creativa, de una forma bella. Por ejemplo, aquí les comparto de manera denotativa lo que es el corazón, de manera denotativa, es decir, de esa manera objetiva. El corazón es un órgano muscular que bombea sangre, ¿verdad? De manera denotativa, de manera objetiva, concreta. Bueno, eso es el corazón, un órgano que bombea sangre. De manera figurada, de manera connotativa, el corazón es amor, por ejemplo. Literalmente el corazón es amor, ¿no? Nosotros así lo relacionamos, ¿no? Con el amor, lo decimos de esta manera figurada. Entonces, o tu pareja, por ejemplo, ¿no? También. De manera denotativa, la lluvia caía abundantemente. De manera connotativa, la lluvia de sus ojos ya dejaba ver su tristeza. Es de una manera figurada, no es literal, y esto pues ayuda a que imaginemos, y además de que ayuda al autor a cumplir con la intención de este tipo de textos, que es expresarse de una manera bella, de una manera figurada. A nosotros también nos va a tocar en las actividades de la semana escribir este, las actividades integradoras, escribir un cuento donde utilices este tipo de lenguaje, el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado. Otro ejemplo, estrella de manera denotativa, son astros que poseen luz propia y de manera connotativa,
las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. Entonces, es una manera figurada literalmente, pues no puede tener ojos o estrellas como ojos, ¿verdad? Sino hace alusión a pues alguien que tiene una mirada muy resplandeciente, muy luminosa, muy bella. Eso nos hace imaginar, cumple con la intención de la literatura, que justo es eso, desarrollar la imaginación y la creatividad por parte del autor. Otro ejemplo, la luz, ¿sí? La luz, ¿qué es la luz? Una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Literalmente eso es la luz, o de una manera denotativa. De una manera connotativa, la luz de la inteligencia humana. Literalmente, pues bueno, no es así, es de una manera figurada. Y pongo ejemplos como muy sencillos para que se pueda comprender, pero de esto, pues bueno, cada autor hace un uso incluso a veces excesivo, como en el caso del barroco, de este movimiento literario donde pues hacen precisamente uso del exceso de, de figuras literarias, como se han podido dar cuenta, por ejemplo, en la obra de Sor Juana o en alguna de las otras obras que estamos analizando en esta semana. Y tenemos las figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Son ejemplos de ese lenguaje connotativo. Esas son las figuras retóricas o también conocidas como figuras literarias o recursos estilísticos, recursos retóricos. Tiene muchas formas de nombrarse, pero en realidad es eso, formas de lenguaje connotativo, formas de lenguaje figurado. Por ejemplo, tenemos a la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es aplicar el nombre de un objeto a otro con el que se observe alguna analogía o semejanza. Ejemplo, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas, sus dientes, en fin. ¿Sí? Comparaciones. Está comparando, por ejemplo, sus cabellos son oro. Está haciendo luz, no es literal, ¿verdad? Alguien no puede tener los cabellos de oro literalmente. Está haciendo alusión, pues, que era rubia, por ejemplo, que tiene un cabello muy brilloso, muy resplandeciente, muy bello. A eso hace alusión esa figura. ¿Y qué hace? Provoca en nosotros imaginar, ¿verdad? Fíjense, ¿no? Lo que hace el arte de la palabra, la metáfora. O por ejemplo, la hipérbole, que es exagerar un concepto, aumentándolo o disminuyéndolo. Eso es un hipérbole. Ejemplo, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Es una exageración, ¿sí? Eso es una forma de lenguaje figurado, es una forma de lenguaje de figuras retóricas, el hipérbole. O por ejemplo, a veces nosotros los utilizamos en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando decimos, eres más lento que una tortuga, por ejemplo, pues no es literal, no se puede ser, no podemos ser nosotros como humanos. Habrá alguna excepción, pero literalmente más lento que una tortuga, pues no, ¿verdad? Entonces, son formas de utilizar este lenguaje figurado. El oxímoron, ¿qué es el oxímoron? Bueno, la combinación en una palabra de dos expresiones con significado contradictorio, ¿sí? Como de antítesis precisamente, ¿sí? Por ejemplo, sol de medianoche. ¿Por qué sol de medianoche es un oxímoron? Puesto que sol y medianoche son conceptos opuestos, o la expresión calma tensa. Estamos poniendo ejemplos como muy
comunes en nuestra vida cotidiana, o altibajo, y porque son contradicciones, muerto viviente, agridulce, de todo un poco, ángeles del infierno, pequeño gran hombre, menos es más, son ejemplos de oxímoron por esa contradicción. Símil o comparación, muy similar a la metáfora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? También es una comparación, pero esta es literal. La metáfora es una comparación, digamos que figurada, un elemento real con otro imaginario, y aquí literalmente aparece, se utiliza el cómo, adverbios, ¿verdad? Los adverbios como, tal como, cual, principalmente el cómo, por eso es una comparación, ¿sí? Por ejemplo, sus manos son suaves como el terciopelo. Este es un símil, es una eh, comparación porque utiliza el cómo. Sus manos de terciopelo, esa es una metáfora. Está haciendo la comparación, pero no literal. Entonces, sus manos son suaves como el terciopelo, está utilizando el cómo, ¿sí? Como ya decíamos, está utilizando el cómo, y por lo tanto, pues esa es una comparación. Y cuando decimos eh, sus manos de terciopelo, es una metáfora, ¿sí? Por ejemplo, eres duro como el acero, está utilizando el como. La calle estaba oscura como la boca del lobo. Tus ojos son como dos esmeraldas, comparación. O tus ojos de esmeralda, ese sería una metáfora, ¿sí? Muy similar. Entonces, fíjense, aquí les voy a compartir el esquema del que les hablaba, de las figuras literarias, porque aquí se nos sugieren cuatro, pero yo les comparto este esquema que yo lo realicé, donde puedes conocer todas las figuras literarias que hay. Ya les decía, si en algún momento alguien tiene inquietud, ganas de crear una novela, un cuento, un poema, bueno, este esquema te va a servir bastante para ello y para que conozcas más. Además, para las actividades de esta semana, ¿sí? Donde tenemos que crear este cuento utilizando los elementos del lenguaje figurado. Puedes utilizar estas figuras literarias, aquí están todas, y si te fijas se dividen en cuatro. Ahorita lo acerco más, pero primero para que veas, se dividen en cuatro las figuras retóricas: figuras de dicción, figuras de pensamiento, figuras fónicas y por último los tropos. Y bueno, ¿cómo entendemos el esquema? Fíjense, de negritas y de mayúsculas están las figuras, minúsculas la definición, y de azul el ejemplo. Ahora sí nos acercamos. Ejemplo de figuras de dicción: hiperbatón, por ejemplo, altera el orden normal de los elementos de una frase. De verdes sauces hay una espesura. ¿Por qué es un hiperbatón? Porque está alterando el orden normal de la frase. ¿Cómo sería lo normal? Hay una espesura de verdes sauces. Fíjense, así estamos creando arte ya, con el hecho de cambiar el orden cotidiano, es ponerle creatividad. A fin de cuentas, eso es el arte: transmitir emociones, sentimientos de una manera creativa. Bueno, pues aquí están todas las figuras literarias para que, pues bueno, puedas apoyarte y conocer un poco más al respecto. Ya decía, hiperbatón, equívoco, no siempre rosa la rosa, son, son palabras homónimas. ¿Es una palabra homónima? Palabras que se escriben exactamente igual, pero tienen diferente significado. Entonces,
rosa color, rosa está flor. Entonces, ese es un equívoco, pero hay muchas figuras, juego de palabras, prosopografía, etopeya, retrato, paralelo y topografía. Estas figuras se utilizan mucho en la narrativa porque describen cómo eran los personajes, altos, bajos, cómo eran en el interior, ¿sí? El carácter. Un retrato utiliza las dos, prosopografía y retrato, y etopeya, perdón, una descripción tanto física como interna. Paralelo, comparación, topografía, describir detalladamente un lugar. Por eso les digo, esto sucede mucho en la narrativa, porque pues cuenta cómo era ese bosque, cómo era ese lugar, cómo era esa casa. Y tenemos también las figuras lógicas, que es cuando hacemos alusión a algo sin nombrarlo. Tenemos la antítesis, contradicciones, las paradojas, ideas opuestas, exclamaciones, interrogaciones, interrupciones, la ironía o figuras fónicas como las onomatopeyas. Las encontramos mucho, por ejemplo, en las historietas, ¿verdad? La aliteración, combinar palabras para que den como resultado un sentido rítmico, una sujeción rítmica. O los tropos, que ya vimos uno de ellos, la metáfora, pero también hay metonimias y nécdoque. No me detengo mucho en cada una de ellas para que, pues bueno, ustedes puedan conocerlas. Ahí están los ejemplos y no llevarme demasiado en la sesión. Finalmente, ocupamos cuatro, ahí están, ya las vimos, también ya las explicamos, pero como ya les digo, les comparto este ejemplo para este esquema, este recurso, para que conozcas más al respecto. Es un tema extraordinario. Cuando conocemos más estas figuras literarias, podemos interpretar mejor la poesía o el arte en general. Y entonces, pues bueno, muy, muy interesante. Regresamos a nuestra presentación. Y bueno, con esto llegamos al cierre, al fin de nuestra sesión. Me gustaría, como ya he mencionado, pues que hubiera compañeros de manera sincrónica para dar respuesta a alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, cualquier situación, pues bueno, sería ideal, pero bueno, no es el caso. Sabemos que, como ya decían, estos módulos de recursamiento siempre, bueno, al menos son, llevamos como algunos en lo personal, como 4 o 5 módulos de recursamiento, y ha sucedido por lo mismo, ¿eh? Hay poca participación de ustedes de manera sincrónica, pero bueno, sé que ven las grabaciones también, que bueno, también es importante y es parte de estas ventajas que tiene este modelo educativo, lo cual es bastante interesante. Entonces, pues hasta aquí llegamos, hasta este momento. Quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier inquietud. Después de que vean la sesión, si surge alguna pregunta, pues puedes mandarme un mensaje a través de plataforma, escribirnos en el foro Aprendiendo. De hecho, eh, pues ojalá que podamos participar. No hemos emitido comentarios en el foro Aprendiendo de esta semana, donde estamos compartiendo, donde vamos a compartir acerca eh, de estos textos que hemos leído, cuáles te han gustado más, de estos géneros, subgéneros, cuáles géneros te han gustado más, sí, qué te hicieron sentir, si no comprendiste alguno, compartir, hacer alguna pregunta, en fin. Entonces, hay mucho que compartir, ojalá que podamos hacerlo y pues ahí de esa manera poder generar esta mayor interacción de cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces, quedo pendiente y que pasen una buena noche, un buen día, dependiendo de
Cuando vean la grabación, cierro con esta frase que dice, creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Casares. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C.